comenzamos a grabar. Perfecto. Bueno, les decía que habíamos en la última clase hablado acerca de los distintos tipos de computadora que podíamos llegar a encontrar. Y una de las cosas que veíamos o que analizábamos era este cuadro comparativo. ¿Lo pueden visualizar ahí? Sí, sí. Sí, perfecto, genial. Bueno, fíjense que mencionamos varias cuestiones. Hoy me voy a agregar algunas más que el otro día estuvimos hablando en el otro turno y me parecieron interesantes. Las que están pintadas de amarillo son con las que más vamos a trabajar, pero bueno, habíamos hablado acerca de lo que eran las PC Sticks, los Chromecast, el Raspberry, las mini PC, los 2 en 1. Y unos comentarios que me hicieron importantes. Hay un tipo de equipos que se llaman así Workstation o Workstation, que los podríamos ubicar como una computadora de escritorio, como una computadora fija. Hay otros equipos que se denominan así mainframe, que son servidores, es decir, estaría dentro de este grupo de servidores que también habíamos marcado acá. Y alguien mencionaba las PC gamers, que no son otra cosa, nada más ni nada menos que una PC de escritorio. Es decir, una PC gamer se considera también una PC de escritorio. Estos tres los agrego, si quieren después podrían verificar cosas, pero siguen siendo tanto la PC gamer como la workstation, computadoras de escritorio, y este tipo de computadoras mainframe está dentro del rubro de servidores. ¿Sí? Son dos detalles que simplemente agregamos ahí. Y bueno, y no sé si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a eso. Sí, no, más o menos puede ser. ¿Alguien mencionó algo ahí? ¿Qué tal, profesor? Yo me estoy tomando las clases recién ahora, pero bueno, tengo conocimiento bueno, de las clases de distintas máquinas que tenemos a disposición, ¿no? Sí, perfecto. Hasta ahí estoy bien. Bueno, Bueno, perfecto. La división básica que habíamos hecho era entre computadoras fijas, que decíamos que eran la que no podíamos trasladar de un lugar a otro, y lo que eran las computadoras portátiles. Y dentro de esa división empezamos a ver, o sea, cuáles eran los ítems que teníamos en cada una. Hay muchas que son bastante parecidas, por ejemplo, es parecida a una notebook, a una netbook, a una ultrabook o a una 2 en 1, y lo que habíamos planteado básicamente eran las diferencias. Una ultrabook dijimos que era una notebook más moderna, la netbook, para desilusión de muchos, desde 2015 no se fabrica más, ¿sí? Y tiene menos capacidad de procesamiento que una notebook. Y habíamos hecho ese tipo de comparativas. Un equipo 2 en 1 es una tablet generalmente con Windows y que uno puede encastrar el teclado. Habíamos visto imágenes, habíamos trabajado con eso sí. y hecho como la división. ¿El Eh, televisor, el Smart, entra también en ese rango o ya lo, no? lo discutimos también el otro día. ¿Qué opinan los demás? Ese es del 2 en 1, Pablo. El 2 en 1 sí, pero un televisor, un Smart TV, ¿sería una computadora fija o portátil? ¿Qué piensan ustedes? Depende del tamaño. Sería Con el complicado Chromecast, decir. ¿no? Podría ser con Chromecast o podría ser sin Chromecast, un Smart TV que vayamos a comprar, no sé, al Frave ahora en un rato de 55 pulgadas. Puede ser una PC. ¿Por qué decís, Franco, que con el Chromecast sí podría ser una PC? Y porque le conectas eso y con eso puede, digamos, interactuar con una PC, digamos, manejarlo como una PC. Bien, perfecto. Habíamos mostrado, justo no lo tengo ahora, pero habíamos mostrado un accesorio que se podría conectar a una televisión. El tema es que tiene sistema operativo Android, ¿sí? O un sistema operativo muy parecido a Android. Entonces, ahí estaba la discusión. Bueno, un celular es una computadora o no es una computadora y depende mucho del sistema operativo, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar acerca de los distintos sistemas operativos que vamos a encontrarnos. Y a ver, hay cosas que puedo hacer con un Smart TV y hay cosas que no voy a poder hacer con un Smart TV. Entonces,
es discutible, por eso es para pensar. Y hay alguien que puede agarrar un documento de texto como este que estoy haciendo acá y escribirlo con el control remoto. ¿Sí? O sea, agarra un control remoto y empieza a escribir, pero es totalmente incómodo. Entonces alguien me podría decir, bueno, pero le puedo enchufar un teclado. Bueno, sí, o sea, ahí se empieza a asemejar un poco más. Pero, digamos, no necesariamente sería una computadora, pero tampoco necesariamente dejaría de serlo. No sé si queda respondido ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que es diferente, Pablo. La IO de Sonic es una computadora y es un televisor también, a la vez. Bueno, perfecto, pero a ver, ¿puedo compartir entonces acá? Espérenme un minuto porque me interesa lo que plantea Miguel para que podamos poner a todos en contexto. Dame un segundo. Un segundo que comparto pantalla. Perfecto. Bueno, confirmen si pueden ver un Chrome que tengo abierto ahí, una página web. No, ahora sí. Sí, perfecto, genial. Bueno, vamos a ver en Google. Vos decís que hay una televisión específica de Sony. De Sony, la iOX. ¿Así se llama? iOS de Sony. Sí. ¿Sí? No. Lo que pasa es que Sony tiene ¿viste el logotipo nuevo? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Vos bien. decís de las Bayo. Las Bayo, eso me olvidé. Bien. Y vos decís TV, Sí, TV. Smart TV. Sony Bayo Smart Smart TV. TV. Bien, perfecto. Lo primero a pensar de acá, ¿sí? Lo primero a pensar de Pues acá. a mí me tocó hacer una de esas, Pablo, y tiene un Core i7 tiene. Bueno, es una computadora entonces. Bueno, Tiene para poner el disco, todo, ¿viste? Esa creo que salió en el 2000, creo que 2014, por ahí. bueno, a ver, vamos por parte. O sea, nos faltan varias cuestiones a analizar. Creo que en la clase pasada, cuando habíamos hablado de los teléfonos celulares y cuando habíamos hablado de las tablets, habíamos dicho que esos dispositivos tienen un procesador que se llama procesadores ARM. No sé si recuerdan que habíamos hablado de eso, procesadores ARM. Más o menos. Me parece que no. Y también habíamos hablado de unas mini PC, sí, habíamos hablado de unas mini PC, esto sí espero que nos acordemos, que eran las Intel NUC, ¿sí? Que eran unas PC muy chiquititas, ¿sí? Que entraban como en la palma de la mano, ¿sí? Como esta imagen que estamos viendo ahí. Y estas PC, estas Intel NUC, se podían acoplar, se podían poner en digamos, en una pantalla o en un monitor. Y habíamos hablado que estas mini PC sí tenían la capacidad de tener un procesador de PC, tenían la capacidad de tener un sistema operativo de PC y funcionaba exactamente igual a una PC. Le podía cargar Windows, ¿sí? Y no había ningún tipo de diferencia con un gabinete más grande. Era una mini PC, pero tenía las mismas características reducidas o comprimidas. En el caso de un televisor, ¿sí? En el caso de un televisor, que creo que debe ser este, Bayo i7, a ver si nos aparece por ahí. No, esto nos aparece como Sony Bravia. Si un televisor tiene un procesador como de computadora, si tiene un disco como si fuese una computadora, es decir, si tiene todos los componentes que podríamos llegar a encontrar en una PC y podemos instalarle encima Windows, estamos casi ante la presencia de un I/O. ¿Se acuerdan los todo en uno o los all in one que habíamos presentado, que era la pantalla y todos los componentes de la PC embebidos o incrustados en esa Y pantalla? encima sistema táctil tiene, Pablo. Bueno, yo Viene con sistema táctil. no lo encuentro acá al televisor. Si vos querés para el miércoles que busquemos el modelo exacto, lo podemos llegar a... Yo ahora no me acuerdo, pero lo tengo anotado en un lugar porque le tuve que hacer algunas configuraciones por el tema del teclado y el mouse, que viene con el televisor. Perfecto. Bueno, La computadora sería, pero bueno. lo podemos, o sea, podemos buscar el modelo. A ver, es lo menos que no vamos a encontrar así. Generalmente los Smart TV van a tener un sistema operativo Android o un firmware que es propio del fabricante, ¿sí? Así que básicamente tiene que venir por ese lado.
Pero bueno, esos son los equipos con los que estuvimos trabajando, René, y a los demás que no estuvieron en las clases anteriores. Pero, ¿Sí? profesor, ¿y los estéreos de auto, los que vienen ahora, Un CarPlay, por ejemplo. también hablaron de eso? Porque también tienen. Claro. No hablamos de eso. No me acuerdo, creo que es Android Auto, la versión de Android, y CarPlay es la versión de iPhone que viene en los estéreos. Incluso también Sí. podríamos extender la charla a lo que sería una computadora de auto, ¿no? Pero como que nos vamos un poco por ahí del objetivo, pero es importante también traerlo. En el caso de un estéreo de auto, no tiene... Claro, porque el auto tiene computadora a bordo, dice. Claro, sí, obviamente. Pero, a ver, lo que no tiene, ¿sí? Lo que no tiene es un sistema operativo del tipo Windows. Es decir, yo cuando subo al auto, o pongo la llave o aprieto el botón con el sensor y arranca el motor. No es que arranca Windows y aparece la pantallita de Windows Claro. y carga, ¿sí? O sea, si bien es una computadora porque tiene procesador, porque tiene periféricos, porque cumple todas esas cuestiones, no tiene Distinta información. o no tiene el sistema operativo de lo que tiene una PC convencional, por así decirlo. ¿Está bien? Perfecto. Pero bueno, es para pensarlo sí. también. Es para pensarlo también, y en el tema ciberseguridad también es bastante... ahí apareció Marian de vuelta. Ahí está admitida. Marian, te desconectaste y te volviste a conectar. Bueno, pero bueno, no es un sistema operativo, como les decía, propiamente de una computadora de escritorio. Bueno, si hablamos de software, que es el segundo de los elementos del sistema informático, nosotros vamos a decir que existen 3 tipos de software. ¿Me pueden ayudar a encontrarlos, a ver qué tipo de software ustedes conocen o que han escuchado hablar, o algo que puedan mencionarme acerca de distintos software? ¿A qué les suena la palabra? Y a programa, ¿no? Bueno, podría ser una de las opciones, ¿no? Si ponemos programas o aplicaciones, que en este caso sería un sinónimo, programas o aplicaciones, ¿qué programas o qué aplicaciones podrían decirme ustedes que conocen o que escuchan? Y YouTube, por ejemplo, puede ser. Bien, lo voy a poner con signo de pregunta al YouTube, ¿sí? Lo voy a poner con signo de pregunta. Y ahora vemos por qué. ¿Qué más? El Zoom. El Zoom, perfecto, genial, sería otra de las aplicaciones. ¿Cuál más? Bueno, ¿me escuchan una cosa? Photoshop. Nosotros, Está por cortar, profe. exactamente eso. Se nos va a cortar en cualquier momento. Cuando se nos corta, volvemos a conectarnos con el mismo link. ¿Sí? Ok. Mismo link, mismo todo. Y Sí, sí. igual Bueno. por WhatsApp, por las dudas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras aplicaciones tenemos? Zoom, El Photoshop, el Photoshop. ¿Qué más? el Illustrator, Word, Illustrator. ¿Qué más? Facebook. También lo voy a poner con signo de pregunta. Todas las aplicaciones de Microsoft. Son redes sociales, ¿no? Digamos. No lo sé. Ahora vamos a ver qué pueden llegar a hacer. Ahora lo charlamos. Yo por ahora lo pongo con signo de pregunta y después vemos, porque por ahí puede ser una aplicación. No dije que no. Pero ahora vamos a ver en qué contexto sí y en qué contexto no. Me dijeron las aplicaciones de Microsoft, dirían las aplicaciones de Office, ¿no? Sí, Excel. ¿Sí? Dentro de las aplicaciones de Microsoft Office tendríamos el Word, tendríamos, como dice Elena ahí, el Excel. los navegadores. Bien, perfecto. Bueno, ahí me voy a detener un poco. PowerPoint. Bien, también lo incluiríamos dentro de las aplicaciones de ofimática, en PowerPoint. Bien. Bueno, y dentro de los navegadores, fíjense que yo podría encontrarme con algunos. Con el Chrome, con el Edge, con el Explorer. ¿Alguno más conocen? Mozilla. El Bing. Opera. Opera, Mozilla, Bing es Safari. Safari. Bing es un buscador. Claramente se busca. Y ahí vamos un poco a eso. Fíjense lo siguiente. Todo el mundo sabe que Facebook es una red social.
Sí, Y todo el mundo sabe que YouTube es un lugar para mirar videos. sí, sí. ¿Sí? Eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tanto para Facebook como para YouTube, fíjense que lo que yo tengo que hacer es abrir un navegador, ¿sí? Abrir un navegador, escribir en el navegador, en este caso es un Chrome, YouTube, ¿sí? Y ingreso a la página de YouTube y ahí puedo visualizar el video. En este caso, YouTube no se está comportando como una aplicación, sino que se está comportando como una página web. Ahora, si yo en el celular voy a la Play Store o a la App Store o a donde sea y me descargo la aplicación YouTube, en el celular se podría estar comportando como una aplicación, ¿sí? Y esa aplicación me permitiría buscar videos. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? O más o menos. Sí, sí, sí. Y con Facebook pasaría exactamente lo mismo, es decir, que si yo estoy acá en mi navegador, que el navegador sí sería la aplicación de mi computadora, yo escribiría facebook.com y cuando ingreso automáticamente me abriría la página de Facebook, ¿sí? Ahora, si yo instalo esa aplicación en mi celular, en el celular se va a comportar como una aplicación y no como una página web. Entonces, si volvemos a nuestro Word ejemplo, YouTube y Facebook serían aplicaciones siempre y cuando se instalen como aplicaciones. Si yo accedo a la página web, no sería una aplicación. Ya dieron una buena pregunta para un examen. ¿Sí? Si Facebook o YouTube es una aplicación. Típica pregunta de examen que acaban de generar, así que se la pueden anotar ya. Bien. ¿Qué más? Tenemos un montón de programas o aplicaciones. Me gustaría llenar un poco más esta columna. Un antivirus. Bien, un antivirus. ¿Qué más? ¿Serían todos los que vienen predeterminados en la computadora ya? Bien, perfecto, genial. Programas preinstalados. Por ejemplo, Impresora. y la impresora no está preinstalada. No, hay que instalarlo. ¿Sí? Hay que bajar un programa, ¿no? Más o menos, y me gustaría llegar a eso. ¿Te podés tener esa pregunta, René, para 5 líneas más abajo? En Sí, 5 cómo líneas no. me volvés a mencionar las impresoras porque me interesa y mucho lo que me estás diciendo. Pero vamos a ver qué programas ya están preinstalados en la máquina. Los de Microsoft Office, ¿no? ¿Cuál? Los de Microsoft, tipo Pero, Word. bueno, pero ojo con esto, porque mira, yo a Word, a Excel, a PowerPoint lo puse acá arriba y son programas que no vienen preinstalados con el sistema operativo. ¿Sí? Sino, Creo que hay que instalar un Office, ¿no, profe? claro, Para que incluya todo lo que es Word, Excel. bien, perfecto. Vamos por parte. Digo vamos por parte porque me está escribiendo al chat Mauricio y dice que el Paint es uno de los programas preinstalados y sí, el Paint viene preinstalado ya en el sistema operativo. En cambio, el Word no viene preinstalado en el sistema operativo, sino como decía creo que Marian, hay que instalarlo aparte. ¿Sí? Lo tengo que instalar aparte. El que viene predeterminado es uno que se llama WordPad, que es bastante parecido, pero no es exactamente igual. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos agregar? ¿O como preinstalado o como alguna otra aplicación o algún otro programa? Y aplicaciones o programas que puedan reproducir música como Spotify. Bien, perfecto. Podrían llegar a ser... en realidad está bien lo que planteás, pero Spotify, además de ser un reproductor, es un streaming de música. ¿Sí? Es una aplicación de streaming. Claro, Es decir, un reproductor de música podría llegar a ser el VLC, donde yo descargo mi música y la reproduzco. Spotify va claro. un pasito Sí, más, porque además de permitirme reproducir y escuchar la música, me permite buscar casi cualquier tema. Pero bueno, los reproductores podríamos poner de audio y video. Son
Son otra de las aplicaciones que podemos encontrar. ¿Qué más? Bien que hay mucho más, ¿eh? Documentos, Por ejemplo, archivos. bien, lo que pasa es que el documento y el archivo es información que se guarda en la máquina, pero no sería un Ah, programa o no sería una aplicación. Si un documento lo puedo abrir con un programa o una aplicación que sería Word. Es decir, yo hago una carta, claro. ¿sí? Y lo puedo abrir con Word. Abro un Excel, guardo el archivo y después lo puedo abrir con esa aplicación. ¿Qué más? ¿Qué otras aplicaciones tenemos? Skype. El Skype, ¿sí? Lo podríamos poner cerquita del Zoom, que me sirve también para hacer... Correo electrónico. Bien, perfecto, pero vamos a lo mismo. ¿Cuál? ¿Cuál sería una aplicación de correo electrónico? Está bueno. La de Outlook, ¿no? Sí, Exactamente. ¿Sí? El tema, el correo electrónico, que es aplicación, no es el Hotmail o no es el Gmail. ¿Por qué no sería el Hotmail o el Gmail? Porque son aplicaciones para descargar. Bien, porque son aplicaciones para descargar. En el caso de Gmail pasa lo mismo que con YouTube y con Facebook. ¿Yo qué hago? Abro un claro. navegador, escribo gmail.com, pongo mi usuario, pongo mi contraseña y puedo acceder al correo. En cambio, fíjense que dentro de la suite de Office de Microsoft existe un programa, una aplicación que se llama así, se llama Outlook, y que justamente es una aplicación que me permite gestionar correo electrónico. ¿Sí? Outlook sería la aplicación para correo electrónico. Hay otra aplicación que se llama Thunderbird, que es de acceso libre, que también me permite gestionar correo electrónico. Y creo que son como las dos más importantes que vamos a encontrar. Una pregunta, Pablo, para salir de esto. ¿Vos estás en Facebook, ahí en el coso, o estás en la planilla de Excel? Porque acá figura el Facebook tuyo. Ah, bueno, entonces yo estoy en el Word. Claro, por eso yo me imaginaba que estabas cliqueando, pero veía acá el Facebook tuyo Ahí nada sí más. se ve. Ahora sí, ahora Bien, sí. perfecto, genial. Bueno, sí, yo lo que les decía era esto, ¿no? Que dentro de lo que es el paquete Office tenemos esta aplicación que se llama Outlook y Outlook es el gestor de correo electrónico. En este caso, eso sí sería la aplicación. ¿Sí? O sea, solamente están viendo el Outlook ahora, ¿no? Solamente el Word. Ahora sí, Perfecto, genial. ahora sí, ahora sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Miren que necesitamos por lo menos, yo quisiera 15 o 30 programas más. Y yo diría tipo los programas que ya vienen como instalados, o sea, la computadora, pero no los que se usan como herramientas, sino que, por ejemplo, o sea, sí, herramientas, pero para el sistema, más que, por ejemplo, símbolo de sistema, no sé si lo conozco. Bien, bien. Lo que pasa es que símbolo de sistema o por ahí la cola de impresión o el Windows Update, que también podrían llegar a ser aplicaciones, en realidad son servicios, ¿sí? Son software también, pero se denominan servicio y tienen otras características. Por lo general, cuando hablamos de programas o de aplicaciones, hablamos de programas que se van a ejecutar. Windows Update, alguien me podría decir, bueno, sí, puedo ir a inicio, buscar, ¿saben lo que es Windows Update? Son las actualizaciones automáticas de Windows. O sea, Windows automáticamente va buscando actualizaciones y cada tanto, sin decirme nada o sin informarme, empieza a hacer actualizaciones. Como eso funciona en segundo plano, se denominan servicios, ¿sí? Y así tenemos un montón. Podríamos incluso discutir si Windows Defender, que sería el antivirus que viene ya preinstalado, es un servicio o es una aplicación, ¿sí? Podríamos discutir eso. Pero el símbolo de sistema, el CMD, que era la pantalla negra, que era la clase anterior, ¿no? Y viejo de ese no, porque no trabajamos sistema operativo. Ahora vamos a hablar un poquito de símbolo de sistema. Pero esos son servicios, se denominan servicios de Windows, lo que mencionas, Lautaro. Pero está bien el ejemplo, pero lo encasillaríamos en otro lugar. Más, aplicaciones necesito, aplicaciones y programas. Dijimos 30, creo que van 29 con este Defender. ¿Nadie juega de los que está acá? ¿Nadie?
O sea, ¿Cómo que no? que Eh, tenemos que decir aplicaciones que ya vienen instaladas o no, porque si no, no necesariamente, ah, no, 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 justamente lo y contrario. pueden ser, Internet Explorer, Bien, perfecto. El Explorer lo tendríamos acá, ya lo pusimos. ¿Qué más? podría ser Eh, programas instalados vía navegadores, por ejemplo, juegos Bien. o Juegos, ahí programas, qué sé yo, como Photoshop, Photoshop como dijeron en Spotify. lo tenemos acá, Photoshop. Al Spotify también lo tenemos por ahí dando vueltas. sí, Sí, ojo con yo el. digo que se puede instalar Perdón, se cortó. ¿Cómo? en los juegos, Call of Duty, Bien, Call of perfecto. Duty, no sé, en Ahí, juegos, son ahí aplicaciones. estamos. Ah, Creo que está bien escrito así, ¿no? Call of Duty. Negro, Pablo. Bien. reproductor de Windows Media. Miguel, delata tu edad de decir negro, ¿eh? El reproductor de Windows Media lo podríamos poner acá. Bueno, Twitch, para ponerme en la... Perfecto. El Twitch sería así un programa de streaming. El reproductor de Windows sería, digamos, algo que ya viene preinstalado con el sistema operativo. El Nero es la El aplicación club. que me permite grabar y copiar CDs o DVDs, todo lo que tenga que ver con unidades ópticas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como aplicaciones? El Movie Maker, El Movie Maker. El Movie Maker antes venía predeterminado en Windows y ahora ya no viene más, pero lo ponemos por ahí. Movie Maker. ¿Qué más? ¿Qué otras? ¿Cuál? Classroom, profe, la aplicación Classroom, El que es la Clash. plataforma. Bueno, y a ver, ahí volvemos al ejemplo de Facebook, de YouTube, y si quieren sumamos Spotify y Classroom. ¿Por qué digo esto? Porque si yo accedo, digamos, a Classroom, dentro de una computadora, El Windows Media Center. sí, ahí vamos con el Media Center, que sí es una aplicación. Telegram. Un segundo, esperen que terminamos lo del Classroom. Tengan en cuenta que el Classroom es una aplicación que desde la PC, desde la computadora, accedemos desde un navegador. Yo no instalo Classroom en la PC. ¿Se entiende esa idea? Yo no es que descargo la aplicación y la instalo, como si hago con el Chrome. Si yo no tengo Chrome, tengo que acceder por otro navegador a la página de Google, tengo que descargar el Chrome y lo tengo que instalar en la PC. En cambio, Classroom no lo instalo en la PC. En el celular es distinto, porque en el celular sí tengo que entrar al Play Store, descargarme la aplicación e instalarla. Está dentro del mismo rango que YouTube, Facebook y Spotify. El Windows Media Center es un reproductor de Windows que no tuvo tanto éxito. No sé si ustedes utilizan el Windows Media Center. No. Creo que casi nadie lo utiliza. Y era una aplicación bastante interesante cuando se pensaba de que Microsoft iba a dominar todas las televisiones y que iba a dominar todos los teléfonos celulares. Esto todavía no pasó. Microsoft no tiene el dominio de ese tipo de dispositivos. En el Windows Media Center se pensó justamente para eso, para que yo tenga una computadora y esa interfaz donde tenía, o sea, los discos o las películas, cuando pase a la TV sea bastante parecido. Ese era el objetivo que tenía Microsoft con el Media Center. Pero lo cierto es que no es muy utilizado, es un programa bastante pesado. Es decir, yo pongo una película o pongo a reproducir algo y tarda bastante en activarse, en funcionar. Pero sí es una aplicación, ¿sí? Lo podemos poner acá dentro y es alternativa al reproductor de Windows Media. ¿Sí? O sea, el reproductor de Windows Media es una cosa y el Windows Media Center es otra. ¿Está bien? Bueno, bajo mis expectativas, de 30 programas que pedía, les pido 4 más. El Met. ¿Cuál? Met. El Meet. Estamos Meet, en la misma. vale. Estamos en la misma que Classroom. ¿Instalo Meet en la computadora? No. No. Se accede por web. Se accede Por web, sí. por el navegador. ¿Sí? De hecho, yo quería utilizar Meet porque el otro día usamos Meet un ratito, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, creo que sí, esa del correo electrónico, ella viene con Gmail. Sí, ya viene Sí, con, de Google. ya viene con Gmail, es de Google, exactamente. Pero lo que yo no hago con esa aplicación, y por eso decimos que no es una aplicación, no la instalo. Es muy discutible, ¿eh? Alguien me puede venir y me puede discutir. No, Pablo, Meet obviamente que es una aplicación porque tiene características de aplicación, pero no es una aplicación instalable. Bueno, pero no pusiste Twitch, Pablo. Mira que me avancé Claro, sí, sí, sí. al milenio. No me acuerdo cómo se escribe el Twitch. Dígame si está bien escrito así. Ahí está bien. Bien. El Twitch sirve para justamente transmitir streaming, ¿sí? O sea, todo lo que son plataformas de transmisión o sea, de video y de audio, podemos utilizar esa aplicación. Perfecto. ¿Qué más? 3 más. 2 más. Bueno, los dejo que piensen. Y yo lo que voy a agregar es lo que había dicho René hace un momento. Que él hizo referencia a las impresoras, pero yo voy a hacer referencia a un tipo de software que es un programa, que es una aplicación y que justamente es un driver. Y lo vamos a explicar un poco porque después nos va a servir para completar otra columna. ¿Qué pasa con respecto a los drivers? Hay una definición que dice que obviamente el driver va a ser un software. Esto no es un trabalengua, pero dice va a ser un software o es un software, vamos a definirlo bien, es un software que se encarga de manejar un driver. ¿Escucharon lo que dije? No, por suerte. Que se Sí. encarga de manejar un hardware, no un driver. O sea, porque si no estaba diciendo que un driver es un software que se encarga de manejar un driver, estaba mal dicho. Lo que decimos que un software es, perdón, que un driver es un software que se encarga de manejar un hardware, ¿sí? Y no es un trabalengua. Es decir, es una aplicación o es un programa, es un software, y se va a encargar pura y exclusivamente de manejar un hardware. Imagínense que ustedes, ahora ya no porque es bastante tarde, no se puede salir, pero supónganse que se levantan todos mañana a la mañana y se van a comprar al Musimundo, al Flavia, al Jumbo, a algún lugar, se van a comprar un pendrive y se van a comprar una impresora, ¿sí? Entonces van, se compran un pendrive, ¿sí? Uno más o menos parecido a este, se compran una impresora, no la voy a bajar para mostrarla, todo en caja, bien lindo, todo perfecto. Steam también es otra aplicación que podemos, ahí Mauricio está escribiendo en el chat. Entonces ustedes se van a comprar esos dos dispositivos y cuando llegan a su casa re contentos porque se compraron un pendrive, ¿qué hacen con el pendrive? Lo sacan de la caja, ¿sí? Lo sacan del blister, lo enchufan en la computadora y ya automáticamente pueden empezar a trabajar. ¿Es cierto lo que les digo eso? Sí. No tengo que hacer nada, ¿sí? O sea, simplemente lo enchufo y es más, ustedes ya que hicieron las primeras 2 clases de instalador y soporte, saben que el pendrive es un dispositivo ¿de qué tipo? Mixto. ¿Cómo? Mixto. Mixto, exactamente, ¿sí? Se comporta de forma bidireccional, es decir, que envía datos al procesador y recibe datos del procesador. Genial. Ahora, cuando quieren hacer lo mismo con la impresora, es decir, que la sacan de la caja, enchufan el cable USB, le sacan los nylon, las hojas, cargan las tintas y toda esta cuestión, se quedan un poco tristes porque la impresora no funciona. Ahora, ¿por qué creen que esa impresora que es totalmente nueva, sacada de la caja, que tiene tinta y que tiene todo, por qué creen que no funcionaría en el sistema operativo? ¿Qué es lo que le está faltando? La Le falta el aplicación. driver. La Exactamente. aplicación. El programa para hacer. Le falta la aplicación Descargar, o el programa que, como dice Franco, es justamente el driver. descargar los drivers. Exactamente. Al no tener un driver, no puede funcionar. Entonces, fíjense que lo que decimos que el driver es un software que se encarga de manejar un hardware sobre un sistema operativo. ¿Sí? Es decir, que tiene que haber un sistema operativo para que yo pueda instalar ese driver. En este caso, ese driver o ese software lo que va a estar manejando es qué cosa, según el ejemplo que hicimos. ¿Qué hardware va a manejar?
impresora. Exactamente, la impresora, ¿sí? Ese driver se va a encargar de manejar pura y exclusivamente la comunicación con la impresora. Sin ese programa instalado, la impresora no funciona y no sé si René hacía referencia a eso al principio, ¿puede ser? No lo sabemos, pero puede que sí. Bueno, hasta ahí más o menos vamos. Esto sería simplemente, fíjense que la primera de las columnas, la que tiene que ver con programas o aplicaciones. ¿Existe algún otro programa, existe algún otro software que no sea ni programas ni aplicaciones? Profe, yo tengo un ejemplo, ¿no? Cuando mi computadora fui a instalar la antena de Wi-Fi, ¿no? Sí. Tuve que bajar, digamos, 2 aplicaciones para tener acceso a internet en la compu. Bien, yo te puedo pausar un segundo en el ejemplo. Sí. Cuando vos hablas de antena, ¿estás hablando de una antena que va al techo con un cable o estás hablando de un dispositivo parecido a este? No sé si se ve ahí en pantalla. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Es ese. Ese que va agarrado con la antenita, digamos. Está bien, pero sería algo USB que vos enchufás en la máquina. Claro, que tiene la entrada USB sin el cable. Perfecto, genial. Sí, y continúa con el ejemplo ahora. Yo tuve que bajar 2 aplicaciones para poder tener internet en la computadora, digamos. ¿Te acordás el nombre de las aplicaciones? Son bastante difíciles, ahí la busco, a ver. Bueno, no importa. Yo quiero determinar si es un driver o si es alguna otra aplicación. Uno se llama Realtek UCB Virales. Si quieres se lo anoto. Yo lo escribo acá, mira. Realtek Wireless y me dijiste algo más. USB Wireless. Así, mirá. Sí, ¿Así? sí. Lo cambiamos de color, claro. Bueno, este es el driver. ¿Sí? Este es un ejemplo del driver. Lo ponemos acá porque eso es un driver. Realtek es la empresa la que fabrica el chip de la placa Wi-Fi. USB es el tipo de conexión que tiene y wireless porque es inalámbrica. ¿Y cuál es la otra aplicación que bajaste? ¿Chan? No la encuentro ahora porque. Bueno, después Acá, hay EAC. así Drive y sí, ¿Con R termina? así. Sí. Bien, perfecto. Bueno, esta es digamos, una aplicación para buscarte el driver. Nosotros lo que vamos a hacer en algún momento en el curso es evitar utilizar estas aplicaciones, ¿sí? O sea, como Driver Easy o ese tipo de aplicaciones. Después vamos a explicar por qué. Pero digamos, esto me busca el driver y esto sería el driver. Esto sería como un buscador de drivers y este sería el driver en sí. Pero bueno, está bueno el ejemplo que das y justamente son ejemplos de instalación de drivers. Está perfecto. Ahora mi pregunta va un poquito más allá. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué otro software, además de las aplicaciones o los programas, podemos encontrarnos? Yo no tengo mucha idea, no esperen de mí porque... Software tipo para descargar, digamos, como uTorrent. Bueno, pero... Hola. Bien, perfecto. Hola. Pero uTorrent, que es un gestor de justamente de enlaces de ese tipo, sigue siendo un programa o una aplicación. Mi pregunta es, ¿qué otro software podría llegar a existir que no sea un programa y que no sea una aplicación?
por ahí que sea más grande que una aplicación o un programa. Que sea un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que persigan un fin en común. No sé, no se me ocurre nada por ahora. ¿No? Y si yo doy esa definición, que es la definición que vimos el primer día, que decíamos que existía un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que perseguían un fin en común, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Empezaba con cis y terminaba con tema. Bien fácil, ¿eh? ¿Recuerdan esa definición o no? Sí, esa definición la usó para la computadora, profe. Claro, ¿y cuál es la definición de qué cosa? Un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que perseguían un objetivo en común, que el todo era más que la suma de las partes, y que empezaba, lo que estoy diciendo empezaba con cis y terminaba con tema. Sistema. Bien, perfecto, genial. Entonces, ¿qué le suena a sistema y que pueda ser un software? ¿Hay algo que le suene a sistema y que pueda ser un software y que no mencionamos todavía y es muy importante? Si no le suena, les tiro otra pista, que empieza con oper y termina con ativo. El sistema operativo es justamente un software que no es un programa, ¿sí? Porque es mucho más grande que un programa, y es otro ejemplo de software que podemos llegar a encontrar. ¿Están por ahí? Hola, hola. Ahora sí, te quedaste Sí. tildado. ¿Qué tildado? Bueno. Sistema operativo. Bien, perfecto, genial, no hay duda entonces. Ese es otro ejemplo de un software que no va a ser un programa, que no va a ser una aplicación, y que es mucho más grande que un programa o una aplicación y mucho más importante. ¿Por qué digo que es mucho más importante? Porque si yo tengo una computadora y esa computadora no tiene sistema operativo, yo la puedo usar de macetero, es decir, puedo poner una linda maceta con flores, todo eso, pero la computadora tendría ese uso. Es decir, para que una computadora sea totalmente funcional, sí o sí necesita un sistema operativo. Tengan en cuenta que ese sistema operativo va a ser todo un conjunto de programas, que todos esos muchos programas van a estar interrelacionados entre sí y que van a perseguir un fin en común. Por eso es que tomamos la definición de sistema y por eso es que lo llamamos sistema operativo. Tengan en cuenta que el sistema operativo se va a encargar de dialogar, por así decirlo de alguna forma, entre el usuario, entre el recurso humano y el hardware que tenga la computadora. Es decir, va a poder leer la pantalla, va a poder leer el disco rígido, va a saber cuántas teclas tiene el teclado y va a poder entender que cuando uno digite la H, la O, la L y la A, tiene que escribir en la pantalla la palabra hola. ¿Sí? Ese va a ser el rol del sistema operativo. Y va a tener, digamos, un montón de programas incorporados, trabajando en conjunto para que esa computadora funcione. La pregunta que sigue es la siguiente. ¿Conocen algún sistema operativo? ¿Sí? ¿No? Más o menos puede ser. Sí, sí. Bien. Los Windows que se crearon, ¿Qué cosa? de los Windows, Exactamente. Windows sería uno de los sistemas operativos, ¿sí? Linux. Quizás el más popular que podemos llegar a encontrar. Ahora vamos a aclarar varias cosas de Windows. Miguel ahí menciona otra cosa que es importante, es otro sistema operativo, es decir, Windows no es el único sistema operativo. Existe otro sistema operativo que se denomina Linux. iOS. Ahora vamos con ese, porque podría ser también. Lo voy a poner, mira, mucho más abajo al iOS. ¿Por qué creen que los puse separado al iOS? Y si quieren pongo también Android. ¿Quién usa sistemas operativos iOS? Los teléfonos. ¿Cuáles? Los teléfonos. Los iPhone. El iPhone y las iPad. ¿Sí? Son los que utilizan ese sistema operativo. Y en el caso de Android también utilizan los teléfonos celulares y algunas tablets. La mayoría en este caso. Claro.
como que no serían sistemas operativos de computadora. Y lo mismo podríamos pensar, hoy que habíamos hablado, hay un sistema operativo que es el Android TV, ¿no? El Android TV es un sistema operativo basado en Android que es justamente para televisores. Existen otros sistemas operativos así para dispositivos más chiquititos, por ejemplo el Raspbian, no sé si lo conocen, pero lo podemos ahora buscar y ver. Así, el Raspbian, que sirve para dispositivos Raspberry. ¿Y qué otro sistema operativo sí podríamos poner acá como sistema operativo de computadoras? Mac. El Mac, ¿sí? El Mac OS sería para computadoras del tipo, o sea, de la marca Mac, de la marca Apple. ¿Sí? Es otro sistema operativo. ¿Le suena alguno más? Si quieren lo podemos completar y si no, no. No son del todo necesarios. Pero bueno, no porque no se utilicen, no son necesarios, sino que son sistemas operativos de servidores. Unix, por ejemplo, es uno. Solaris es otro y son sistemas operativos que, salvo en una empresa muy grande, no se van a utilizar. Así que bueno, esto digamos como sería un marco general de los distintos sistemas operativos que podríamos llegar a encontrar. Y ahora tenemos que empezar a meternos un poco en las características de esto. La primera pregunta que les voy a hacer respecto a sistemas operativos y respecto a sistemas operativos Windows, ¿existe una sola versión o existió una sola versión de Windows? ¿O cada tanto tiempo fueron cambiando? Y Se fueron va cambiando. actualizando con el año, con los tiempos. ¿Se van actualizando y qué cosa? Va avanzando. Windows 7 estamos hablando. Sí, Bien, así. perfecto. Windows Con el tiempo. 98. Bien. Me marca la edad de nuevo, ¿no? Windows 98. Se marca, por suerte no dijiste Windows 95. Vamos de vuelta. Todo lo que están diciendo es correcto, ¿sí? Nosotros podríamos encontrarnos en algún momento con Windows 98. Si fuésemos más grandes que lo que comentó Miguel, podríamos encontrarnos con Windows 95. René nos mencionó a Windows 7. ¿Hay sistemas operativos antes de Windows 7? Sí. Varios. Sí. ¿Alguien recuerda alguno? 2000, Y 2000. el Vista, ¿no? el XP. Vista. Sí. Exactamente. El XP también, sí. El Windows 2000 fue contemporáneo a otro Windows que se llamó Windows ME o Windows Millennium. Y después del Windows ME o Millennium salió el Windows Vista. Y después del Windows Vista salió el Windows XP. Y recién después salió el Windows 7. ¿Es el sistema operativo más nuevo el Windows 7? No, No. No, el 10, ¿no? Bien. el 10 no. 10 sería el sistema operativo Windows más moderno. Y entre Te 7 olvidaste el 8 y Me falta el 8. 8.1. Bien, perfecto. 8 sería otro sistema operativo distinto y 8.1 sería otro sistema operativo distinto. Tengan en cuenta que ya hace algunos cuantos años Windows 10 se mantiene en el mercado con el mismo nombre comercial, es decir, que no cambió ni a Windows 11 ni a otro tipo de Windows, pero no es la misma versión que utilizábamos en el año 2016-2017 que la que utilizamos hoy en 2021. ¿Sí? Si bien el nombre comercial Windows 10 se mantiene, no cambia, no se modifica, estas actualizaciones que mencionábamos hace un rato que se hacen en segundo plano, hacen que el sistema operativo esté cada día más actualizado. ¿Vamos con esa idea? Sí. Bien. Dentro de los sistemas operativos, ¿sí? Dentro de los sistemas operativos y dentro de las mismas versiones de los sistemas operativos, yo no siempre tengo como los mismos escalones o las mismas características o los mismos atributos. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo podría tener un Windows 10 que sea muy básico, podría tener un Windows 10 que sea más profesional, podría tener un Windows 10 que esté orientado a empresas y podría tener un Windows 10 que esté orientado a educación.
Esas van a ser las versiones contemporáneas que van a tener los sistemas operativos. Cuando teníamos Windows, cuando teníamos Windows XP había dos versiones, estaba la versión hogareña que se llamaba Home y la versión profesional, y después ya con la aparición de Windows 7, lo que sucede es que se empiezan a agregar un montón de versiones, ¿sí? O sea, hay un Windows 7 Home Basic, un Windows 7 Home Premium, y esto es como comprar un auto, y uno se compra, no sé, por ejemplo, un Ford Focus, y viene el modelo más básico que tiene el mismo motor que el modelo más alto, pero el modelo más alto tiene más cantidad de accesorios, ¿sí? Esta como sería la analogía o la diferencia que podemos llegar a encontrar entre las distintas versiones de el mismo sistema operativo. Hoy día en Windows 10 nos vamos a encontrar con la versión Home, con la versión profesional o la versión Pro, la opción de Enterprise, que es para empresas, y la versión educativa, que se denomina así. Son todos, o sea, nombres que ya vienen predefinidos de esa forma en inglés, y no es que yo los puse así en inglés. Entonces tenemos la versión Home, la versión Pro, que son por ahí las dos que más vamos a utilizar, y después tenemos la Enterprise para empresas y Education. Ese sería el universo hoy día de las versiones de Windows. Y otra cosa más que tenemos que tener en cuenta respecto a las versiones de sistemas operativos son los dos tipos de arquitecturas del sistema operativo que vamos a encontrar. Cuando hablamos de arquitecturas, estamos diciendo con qué cantidad de datos, ¿sí? O sea, cuál es la cantidad máxima de procesamiento de datos que puede tener un sistema operativo. Existen dos arquitecturas que conviven hoy día. Una es la arquitectura de 32 bits, que se denomina x86, y también tenemos una arquitectura de 64 bits, que se denomina x64. Esto van a ser las arquitecturas de procesamiento que van a tener los sistemas operativos. Obviamente, y un ejemplo bastante sencillo, si yo tengo que procesar datos, y procesar datos tiene que ver con, por ejemplo, si hiciera la analogía con una comida, con tomarme un plato de sopa, si yo tengo una cuchara chiquitita, voy a tener que tomar mucha cantidad de cucharadas. Ahora, si yo tengo el mismo plato de sopa, que serían los datos, y tengo una cuchara más grande, voy a tomar la misma cantidad de datos o la misma cantidad de sopa en menor cantidad de pasadas de cucharas. Esto, obviamente que no es así, es un poco más técnico, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Cuando un sistema operativo es más rápido, cuando procesa mayor cantidad de datos por ciclo de reloj. Ahí va a ser más rápido. Cuando es más lento, cuando procesa la mitad. Uno pensaría y dice, ¿cuál es el sistema operativo más óptimo? ¿Cuál les parece que sería mejor? 64. Sin duda, o sea, no hay ninguna duda. Ahora, ¿todas las máquinas del mundo operan en 64 bits? No. No. ¿Siguen saliendo sistemas operativos de 32 bits? Sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de aplicaciones de esta columna que tenemos acá que no son compatibles con sistemas operativos modernos, con sistemas operativos de 64 bits. Un montón. Y uno agarraría y dice, bueno, se podrían actualizar y trabajar con eso. Bueno, a veces se puede hacer y a veces en realidad no se puede hacer. Un ejemplo que les puedo llegar acá en Argentina tiene que ver con los registros del automotor. ¿Vieron? Cuando ustedes compran un auto, tienen que hacer la transferencia del auto, ¿sí? O se lo compran nuevo, o lo que sea. En ese caso, el sistema que corre en todos los registros de la República Argentina corre en 32 bits. Entonces, en esos lugares es imposible que yo pueda poner un sistema operativo de 64 bits porque si no, no podrían trabajar. Y lleven ese ejemplo a bancos a nivel mundial o empresas muy grandes que tienen muchísima cantidad de computadoras y que los sistemas hace años vienen trabajando en 32 bits.
Sí, esa sería la respuesta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso es lo que tiene que ver con sistemas operativos Windows. No sé si me olvidé de algo, creo que hay algo mal ahí, que ya lo vamos a corregir, lo estoy mirando de costado. Y es que el Windows Vista sale después de Windows XP. ¿Sí? Si ponemos esto en orden de aparición, primero fue el Windows XP, después fue el Windows Vista y después fue recién el Windows 7. Y otra cosa que podemos agregar en un cuarto paréntesis aquí abajo es que existen versiones de Windows que se denominan Windows NT y existen versiones de Windows que se denominan Windows Server. Estas versiones son sistemas operativos, pero que no se van a instalar en una notebook, que no se van a instalar en una PC de escritorio y que sí se van a instalar en servidores. Son exclusivas para servidores. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Ay, voy a tener que leer y repasar todo y después le digo. Mucha información para mi cerebro. Sí, es mucha información, ¿eh? Y además lo resumimos lo más que pudimos. A ver, Menos mal. O sea, yo lo que quiero que tengan en cuenta, no me interesa que conozcan todas las versiones de memoria, para nada, pero sí que tengan alguna idea si en algún momento a ustedes les aparece una computadora vieja con formato raro, que no parece una computadora de escritorio, y uno la prende y no dice ni Windows 7 ni Windows 10 y aparecen estos nombres, saber que estamos de la presencia de un servidor. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, que si viene alguien, ustedes van a trabajar cuando se reciban, en sus casas o en un taller o en una empresa, y si viene alguien y les trae una computadora con Windows XP para reparar, ustedes lo que tienen que hacer es cerrarle la puerta, ¿no? Digamos, tienen que tener en cuenta que es un sistema operativo que ya perdió el soporte en el año 2014, es decir, que desde el año 2014 no está recibiendo soporte. Entonces es un equipo que ya está bastante viejo, ni hablar de los que vienen para atrás. ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a tomar un poco de conocimiento, no que se acuerden de memoria. Y miren que todavía nos faltan desarrollar los Profe, sistemas operativos, ¿eh? Digan. si, como dijo recién, viene alguien con un ordenador con un sistema operativo de Windows XP, no se puede actualizar o algo así. No. No se puede actualizar para nada. Eso igual es a tomarlo con pinzas. Yo, por ejemplo, trabajo con muchas empresas que tienen, por ejemplo, una tornería y el torno es computarizado, o con alguna textil que el telar es computarizado, y sí o sí necesita que la computadora tenga Windows XP. ¿Pero para qué? ¿Para navegar por internet? No. ¿Para hacer operaciones por el banco? No. Simplemente para conectarse con ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, Por eso, pero ¿se puede cambiar el sistema operativo o no? Una vez que una computadora tiene ese sistema operativo no se puede cambiar. A ver, siempre vos podés cambiar el sistema operativo, siempre. Pero siempre y cuando cumpla los requisitos de hardware. ¿Qué es lo que quiero decir? A una computadora que es muy, muy vieja, yo no le puedo instalar un sistema operativo de Windows 10. Y a una computadora que es ultra moderna, no le voy a poder instalar un Windows XP. ¿Sí? Eso no va a poder pasar. Y otra cosa que tampoco pasa es que si yo instalo un Windows XP a una computadora antigua, que el hardware lo permite instalar, ¿qué es lo que va a hacer esa computadora? Va a prender, va a llegar al escritorio y me va a permitir apretar el botón de inicio. Pero cuando yo quiera instalarle Chrome o cuando quiera navegar por internet, eso va a estar complicado. ¿Sí? No me lo va a permitir hacer, no va a instalar ningún antivirus, ¿sí? Porque los antivirus ya no vienen para esos dispositivos. Y obviamente que si me compro la impresora del ejemplo de hace un rato, no va a funcionar.
Pero si yo tengo una empresa que tiene un telar que vale, no sé, 14 millones de pesos, y solamente funciona con ese tipo de máquinas, y obviamente le tengo que cargar el sistema operativo porque si no la empresa no puede trabajar. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. Yo del año pasado estoy usando una computadora con Windows 7, que es una copia. Normalmente. La puedo seguir usando, ¿no? Sí. Después vamos a hablar. Sí, ahí Jessica me preguntaba que si no van a hablar que silencien los micrófonos, porque se escucha por ahí el ruido ambiente de fondo. Sí, se puede utilizar igual. Después en algún momento vamos a hablar acerca de los derechos de autor. Digamos, esto es como, o sea, el derecho de autor que existe en el software es como el que existe en una película, ¿no? O sea, uno tendría que ir y comprar la película original, o ir al cine, o mirarla por Netflix, ¿no? O un libro, digamos, hay derecho de autor que corre sobre los libros. Pero bueno, es de público conocimiento de que existen copias de sistemas operativos y que se utilizan y que se pueden comprar en distintos lugares. Pero sí, es una réplica, no tenés, o sea, no tenés diferencia entre un original a nivel funcionamiento. ¿Está bien? Perfecto, profe. Pero bueno, no deja de ser una actividad que no es legal. Digamos, tener una copia de Windows no es una actividad que esté permitida. Es como fotocopiar un libro. Si uno fotocopia un libro, la mayoría lo hace, pero no está bien. Uno tiene que ir y comprar el libro y no fotocopiarlo. Puede ser que por eso tarde un poquito más. No, por eso te vuelvo a decir, técnicamente no tenés diferencia entre un software original y una copia. O sea, la única diferencia que tenés es que estás no cumpliendo la normativa legal. Es decir, si tuvieses en tu caso una inspección de Microsoft, te intimarían a que pongas un sistema operativo original. Pero técnicamente no tenés diferencia. Si uno no quiere estar en ese lugar, si uno no quiere tener una copia de Windows que no sea original, pero tampoco quiere pagar $150, que es lo que vale la licencia, una de las opciones alternativas es pasarse a otro sistema operativo. Y ahí empieza a entrar Linux. Linux es un sistema operativo que es abierto, que es libre y que es gratuito. ¿Sí? Es otro tipo de sistema operativo. Tenemos distintas opciones. No sé, por ejemplo, Ubuntu, Debian, Mint, Red Hat. ¿Sí? Son todas distribuciones. Fíjense que en Linux no se llaman versiones. Nosotros hace un ratito decíamos versiones de Linux, y en este caso se llaman distribuciones de Linux. ¿Trabajaron en algún momento con Linux? ¿Alguien utilizó algún escritorio de Linux o algo de eso? Sí, yo sé. ¿Sí? Díganme No. ¿no? Bueno, díganme si visualizan el Chrome ahí. ¿Se visualiza? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar alguna, digamos, algún escritorio de Ubuntu, por ejemplo, que es... vamos a ir a las imágenes. Bueno, miren, esto sería un escritorio de Linux. ¿Se visualiza ahí un poco? Fíjense que no tiene un botón de inicio. Perfecto. ¿Sí? O sea, tiene otro aspecto. ¿Sí? O sea, fíjense que acá tenemos como una barra lateral. ¿Sí? Aparecen las opciones para cerrar una ventana del lado izquierdo y no del lado derecho como aparece con Windows. Y tiene otro aspecto. ¿Sí? Podríamos utilizar un Mint, por ejemplo. Este es otro escritorio. Miren, en este caso, Mint emula un poquito lo que sería la barra de inicio acá, a lo que sería Windows, pero es un escritorio totalmente distinto. ¿Lo ven acá? ¿Sí? O podríamos ir a Debian, que hicimos el ejemplo. Fíjense que aparece como una barra
aquí abajo, ¿sí? Bastante Claro, esa ya es más parecida a la de Mac. a la de Mac, exactamente, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de ese otro sistema operativo. Y tenemos, no sé, el que venía con las netbooks del plan Conectar Igualdad. Acá nos va a aparecer, vamos a aclarar que es de Linux, porque si no nos aparece el auto de Pagani. ¿Sí? Este es el sistema operativo que venía preinstalados en las notebooks Conectar Igualdad. Venía con Linux y venía con Windows. Venía con los dos sistemas operativos. ¿Sí? Claro, yo tenía ese, sí, sí. Claro, este es Guaira. Es una distribución que se hizo en Argentina y ya traía muchas aplicaciones predeterminadas que tenían que ver con educación. No sé, el GeoGebra venía, por ejemplo, para lo que era matemáticas y varias cuestiones de ese tipo. ¿Sí? Pero, bueno, acá puse Linux, es Linux. Profe, pero ¿sabes que las primeras computadoras de Windows traía el GeoGebra? Después ya no la traía. Bueno, pero ahí volvemos un poco volvemos a esta cuestión de Facebook e YouTube. Porque, ¿qué pasa? Tengan en cuenta que GeoGebra también puedo acceder, ¿sí? También puedo acceder desde web, ¿sí? O sea, la calculadora gráfica. Entonces, en este caso, fíjate que inicio la calculadora, ¿sí? Y no sé, pongo cualquier cosa en la calculadora, no sé, 2x más 1, ¿sí? Y ahí te hago una lineal, por ejemplo. Y esto no es una aplicación. Ahora, lo que yo podría hacer es ir nuevamente a la página y descargarme la aplicación. ¿Sí? Y viene para Linux y viene para Windows. ¿Está bien? Perfecto, profe. Pensé que era una aplicación, que no la podía usar por... Y la podés usar en el celular, es requete contra útil. Sí, yo la tengo en la aplicación, igual que varias aplicaciones de Procal y todo eso, pero no sabía que con la computadora la podía por el navegador. Sí, y incluso te podés loguear, o sea, es gratuito, te logueas, inicias sesión y después tenés guardadas las cosas que vayas haciendo y todo eso. Pero volvemos al primer ejemplo, ¿sí? Bueno, dentro de Linux... ¿Para qué es útil, profesor, perdón, para qué es útil ese GeoGebra? El GeoGebra es un programa, una graficadora, básicamente. O sea, te permite insertar funciones o comandos matemáticos y te permite ver una parábola o cualquier otra función. Para análisis matemático puedes utilizarlo un poco, para matemática en la escuela, en la secundaria. Buenísimo. Bien. Hay otros también. Está el Wolfram y varias cuestiones más. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Dentro de Linux, lo que me interesa que se llegue es a tener en cuenta que no solamente Windows es el único sistema operativo que existe, y vamos a hacer algunas prácticas para poder instalar en una computadora sistemas operativos Linux. No vamos a ser expertos utilizándolo, pero sí vamos a mencionarlo y sí vamos a hacer alguna práctica con respecto a la instalación de ese sistema operativo. ¿Una consulta? Sí, consulte. Yo nunca instalé, pero sé que mi cuñada lo tenía instalado en Linux y me dijo que ella tenía el Linux y podía modificar la pantalla, los iconos, podía modificar. No sé si será así o no. Yo siempre me quedé con esa duda y bueno. Sí, sí, obviamente, y vuelvo al principio de todo. Linux es un sistema que además de ser gratuito y además de ser gratuito, tiene dos características. Una que es abierto y otra que es libre. ¿Qué quiere decir con que es abierto y que es libre? Que todo el mundo sabe cómo está programado, o por lo menos podría tener acceso a cómo está programado. Windows, en cambio, tiene un entorno de programación cerrado. Es un poco como Coca-Cola. Vieron que Coca-Cola hay 2 personas en el mundo que solamente conocen la fórmula y pueden acceder a la bóveda de la fórmula de Coca-Cola. En el caso de Windows pasa lo mismo. Es decir, solamente 2 personas conocen el código, el núcleo, el kernel con el que está programado Windows.
En cambio, Linux, al ser abierto, vos podés hacer lo que quieras o lo que puedas. ¿Sí? O sea, de acuerdo a tus niveles de programación que puedas ¿Qué tal, hacer, Pablo? vos podés hacer lo que quieras. ¿Cómo? Que te habías tildado, por eso. Ah, ¿se escuchó más o menos un poco la idea? Que tildado, Pablo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Volvimos. Hola, hola. ¿Están por ahí? Hola, hola, hola.